Buenas tardes, jóvenes, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto estar con ustedes un día más, un día menos de ese escaso verano que nos queda. Bien, jóvenes. Cualquier cosita respecto al tema de día, vamos a dilucidar y aclarar bien, jóvenes. Vamos a encuadrar bien esta separatita. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. Bien, se supone que estamos los que estamos. Bien. Esta vez no le voy a mostrar mi super rostro, mi super pantalla, porque evidentemente he cambiado de super locación. Bien, estamos haciendo mucho más bonito pues el lugar donde debo estar. Entonces, por esa vez no voy a mostrar, evidentemente, mi bello rostro. Ah, su profe, qué vanidoso, obviamente. Bien, amigos, cualquier cosita respecto al tema de hoy día, encantadísimo. Bien, buenas tardes. Esperamos hacer una buena sesión, como siempre, con ustedes. Y si por ahí brotase una pregunta, me encantaría que usted me la haga para poder, pues, de alguna manera afianzar mucho más la teoría y, ¿por qué no aprender yo también aún más? Porque si no, también me la puedo creer. Entonces, hoy le hemos preparado una separata sobre la coherencia y la cohesión y también sobre los textos dialécticos y, ¿por qué no? Agregar algo sobre el texto de filosofía, ya que la semana antepasada y la semana pasada fallamos algunos. Espero pues que seamos más consecuentes y repasemos algo sobre ese tema. Bien, entonces en principio voy a hablar sobre el texto argumentativo brevemente, ya usted conoce. Ahora, profeta, ¿por qué el texto argumentativo y no otros textos? Es que recuerda que en San Marcos solo son dos textos, bueno, el argumentativo y el expositivo. Entonces, hablar del texto argumentativo es hablar de un texto humanístico. Entonces, los que van a ciencias políticas, bien, a ciencia de la comunicación, a derecho, obviamente que van a estar en constante enfrentamiento con ese tipo de textos. ¿Sí? Como todo concepto general, la estructura lógica de un texto argumentativo es, en este caso, la introducción, el desarrollo y la conclusión.
pero muchas veces el texto argumentativo, pues, dentro de su estructura interna, tiene, obviamente, la parte que es expositiva, explicativa. O sea, podría decir que un texto argumentativo incluye a un texto expositivo dentro de su estructura. Profeta, ¿cómo es eso? Es que, claro, ¿no? Cuando un abogado, por ejemplo, va a argumentar en favor de alguien, va a explicar, ¿no?, la relación de hecho de sucesos. Es por eso que dentro de un texto argumentativo muchas veces vamos a encontrar al texto expositivo. Bien, compañeros. Es el tipo de texto que tiene por objetivo expresar opiniones y rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor, obvio. Recuerda que el texto argumentativo es un tipo de texto humanístico que tiene por intención convencer al interlocutor sobre una opinión en particular, sobre algo en particular. Entonces, un texto argumentativo muchas veces va a tratar de convencer al interlocutor sobre su tesis, ¿no?, sobre la postura que él tiene sobre un tema en particular. Entonces, el profeta recuerda que la tesis en sí, la tesis, compañero, es la toma de postura de un tema, a favor o en contra, lo va a defender con argumentos. Va a defender con argumentos. Bien, entonces, cualquier cosita respecto a ese texto que siempre estamos nosotros siempre lo estamos usando para muchas cosas. Bien, entonces, hay que saber y aplicarlo correctamente. Los hechos o ideas. Es decir, mediante la construcción y exposición de un argumento, su autor busca demostrarle al lector que sus afirmaciones son ciertas, al punto de convencerlo de ello. Asimismo, al exponer los argumentos contrarios a otras posturas, adquiere un matiz contrarrelativo. Por otro lado, señalar que un texto argumentativo se presenta al lector mediante la exposición de las ideas. El autor nos permite advertir una cuestión importante. Todo texto argumentativo es un texto expositivo. Sin embargo, no todo texto expositivo es argumentativo, lo que le expresaba hace rato. Entonces, dentro de la estructura de un texto argumentativo, vamos a encontrar pues la exposición, ya que muchas veces este tipo de texto no busca convencer al lector sobre lo que está presentando, sino solo está informando. Entre los principales ejemplos de texto argumentativo podemos encontrar ponencias, tesis, en una cantidad inmensa de texto. Característica del texto argumentativo. Bien, su característica principal sería pues convencer, ¿no?, exponer, bien, tomar postura sobre un tema. Los argumentos son lógicamente elaborados siguiendo un orden constante, un conjunto sistemático. La formulación de los argumentos se emplea el lenguaje claro y conciso. La estructura sigue un esquema del texto expositivo, es decir, empieza con una introducción acerca de lo que va a argumentar, seguido del desarrollo. Recuerda que en la introducción está la tesis, ¿bien?, y en el desarrollo están los argumentos, y ese texto pues termina con una conclusión. Le expresamos eso en la introducción. Ahora bien, entonces, este texto argumentativo es la base para el texto dialéctico, porque recuerda que el texto dialéctico está constituido por dos textos argumentativos. Por lo tanto, era importante pues hablar sobre el texto argumentativo para adentrarnos al texto dialéctico. Entonces, el texto dialéctico está constituido por dos textos argumentativos, donde cada texto tiene el mismo, pero que eso aporta propias ideas, ¿sí?, aporta su propia opinión. Entonces, un texto dialéctico es aquel texto que está constituido por dos textos argumentativos. Cada texto argumentativo, obviamente, cada texto dialéctico, en este caso, cada texto argumentativo tiene su propia tesis y sus propios argumentos.
es aquel texto que expone dos posiciones contrapuestas sobre el tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema objeto de estudio o reflexión. Un ejemplo de ese tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria sobre el aborto, el suicidio, la migración, una cantidad de textos. Entonces, el texto argumentativo siempre trata temas polémicos, temas controversiales, ¿bien? Pero el autor automáticamente va a tomar postura sobre aquel tema, ¿no? A favor o en contra, y lo va a defender con argumentos, obviamente. Profeti, ¿por qué dialéctico o por qué no contraargumentativo? Es que recuerda que el texto dialéctico deriva pues, de la dialéctica socrática. Entonces, la dialéctica, ¿qué cosa es? Es el arte de persuadir, el arte de conversar, el arte de intercambiar ideas. En eso consiste, obviamente, el texto dialéctico. Asimismo, el texto dialéctico puede ser presentado como un texto continuo o discontinuo, así es, dependiendo. Bueno. Recuerda que la semana pasada hablábamos, ¿no? La clasificación de texto de acuerdo a la presentación del contenido, ¿no es cierto? Hay texto continuo, el texto escrito que nosotros leemos con frecuencia, y el texto discontinuo cuando se presenta un texto a modo de imagen o cuando no tiene una estructura lógica definida. Y finalmente el texto mixto, cuando evidentemente tiene una parte continua y una parte discontinua. En este caso, la tarea del estudiante es que sea capaz de comprender cabalmente los contenidos del debate en el texto y que reconozca las posiciones de la idea principal y los argumentos. El problema de fondo es el tema central. Por otro lado, será discontinuo cuando el texto sea presentado en dos fragmentos. En este caso, se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente el contenido de propuestas, contrapropuestas sobre el tema cualquiera. No obstante la diferencia de formas, ambos textos se permiten la lectura dinámica y la reconstrucción de la atención implícita en los contenidos del texto. Bien, hecho ese repasito, ahora vamos primero al análisis. Un solo párrafo, nunca olvides. Primero siempre las preguntas, acostúmbrate eso. Interioriza las preguntas, luego recién lee el texto. En ese caso, el argumento esgrimido por el autor en contra de la definición de Clausewitz es, regresemos. El general Clausewitz en su famoso libro de la guerra sostiene como tesis central que su argumento que la guerra es la continuación de la relación política con la aplicación de otros medios. Sin embargo, lejos de su apariencia de axioma, esa sentencia resulta limitada e incompleta. Desde ya mira el autor pues toma postura y no está de acuerdo con el contenido de la obra de Clausewitz llamado La Guerra, de la Guerra. Es limitada e incompleta porque apunta únicamente a la parte racional y objetiva de la guerra. Esto es, la guerra es presentada como una decisión fría y meticulosamente calculada mediante la cual los estados buscan asegurar sus intereses dejando a un lado el otro rostro de la guerra, el humano irracional. Sustentados en los impulsos. Entonces, el libro de Clausewitz solo ha tocado una parte, ¿no? Una parte de pronto, pues, que es visible que no daña, ¿no? Y ha dejado de lado la otra parte. De este modo, este otro rostro humano y natural, caracterizado por los impulsos, queda fuera de la concepción elaborada por Clausewitz, quien prefiere más bien circunscribir la guerra a lo institucional y cultural, que conlleva la represión de los impulsos mediante la monopolización y la normalización de la violencia.
lo que ciertamente no puede ser, ya que se le está despojando al hombre de esa violencia inherente. Y a él, es decir, concebir la guerra como continuación de la política implica pensar que el hombre, lo únicamente común, ser artificial, cuando también somos seres naturales. En ese sentido, lo correcto, por ser exacto, sería reconocer la dualidad del hombre en tanto ser cultural y ser natural, para tener un entendimiento de lo que es la guerra. Es abordarlo en su dialéctica y no desdoblarlo como equivocadamente lo hizo Clausewitz. Entonces el autor está criticando el contenido del libro llamado La Guerra, ese libro escrito por Clausewitz, ya que toca una parte, solo una parte del ser humano, cuando parece ser que el ser humano pues es una simbiosis o parte, ¿no? Y no toca pues esa parte negativa, esa parte irracional del ser humano, solo la parte humana toca. Entonces, el autor de ese texto, pues su texto sería, no estoy de acuerdo, pues, o en todo caso, no está de acuerdo con el contenido de la obra La Guerra, hecho por Clausewitz. Primera pregunta es, ¿el argumento esgrimido por el autor en contra de la definición de Clausewitz no es cierto? El autor de ese texto, de ese fragmento que hemos leído, está criticando el contenido de la obra llamada de la guerra, porque toca solo un aspecto del ser humano, no dos, como piensa el autor de ese texto, de ese fragmento. El autor dice, el argumento esgrimido por el autor en contra de la definición de Clausewitz es, ¿sí o no? Es porque está tocando solo una parte, no está tocando ambas partes en una guerra. ¿Cuál marcarías tu respuesta, amigo Repasito? Porque yo creo en día, vamos, ¿cómo nos va? Bien, ya, muy bien, se agradece esa super respuesta. Entonces, nuestro amigo, recuerda que se está hablando del libro llamado por una conquista por dos, se habló un aspecto, hermano. No está criticando la definición de guerra, sino el libro se ha... ¿Sí? Muy bien, la respuesta sería aquella que me han expresado los compañeros. Entonces el autor no está de acuerdo cómo ha sido concebido el libro llamado de la guerra, porque solo toca un aspecto, ¿no? Cuando hay dos aspectos, dice el texto. ¿Sí? Ahí está tu respuesta emocionante hasta las lágrimas. La guerra tiene una doble dimensión que debe ser abordada, ¿no? No una sola dimensión como Clausewitz lo había evidentemente limitado, ¿no? Lo había escrito. La respuesta era aquella, muy bien. Profeta 1 de 1, bien, vamos. Segunda pregunta entonces. Medularmente, la idea principal del texto es, mira, no te preguntan por la idea principal propiamente dicha, sino te están preguntando qué cosa es lo que rescata esa idea principal, ¿no? ¿Qué cosa tienen? Y lo principal es que habla de la guerra, pero desde un solo punto de vista. Y el autor critica que hay dos planos del concepto guerra. No solo la parte humana, está la parte inhumana también. Entonces, ¿cuál marcamos como respuesta? ¿Y dónde está planteada esa respuesta? En la primera oración. Bueno. El general Clausewitz, en su famoso libro de la guerra, sostiene como tesis central de su argumento que la guerra es la continuación política, la aplicación de... Sin embargo, y ahí tiene la respuesta,
Lejos de su apariencia, esa sentencia resulta limitada e incompleta. El incompleta explica, ¿no? Porque apunta únicamente a la parte racional y objetiva de la guerra. Esto es, la guerra es presentada como una decisión fría, meticulosamente calculada, mediante la cual los estados buscan asegurar sus intereses, dejando a un lado el rostro de la guerra, el humano e irracional, el subjetivo y pasional, sustentados en los impulsos más profundos de la naturaleza humana. Y eso no toca, ¿no? O sea, no toca el aspecto psicológico. La guerra es una constante en la especie humana. No habla de eso. El autor critica básicamente el contenido y el sesgo que hace acerca del concepto de guerra. La motivación de que empujan a la especie humana hacia la guerra son diversas. Él habla de la guerra en sí y habla de un aspecto en sí. No habla de las causas de la guerra. La que permite comprender a cabalidad lo que es la guerra podría ser. ¿Sí? Es tendenciosa a la violencia por normalidad y la dialéctica. Bien, qué buena las dos respuestas que van asumiendo, se hace bastante. Y ahí está tu super respuesta. Bueno, emocionate hasta las lágrimas, claro que sí. Lo hice, 2 de 2, profe, sí. Claro que sí. Muy bien. Oiga, la señorita Lozano está importable. Muy bien, señorita. Se agradece bastante. Muy bien, muy bien. Bien, compañero, lo máximo que es que uno aprende más en la medida que se equivocan. Entonces tú, normal, profe, ¿qué roche? No, roche, acá no hay roche, ¿no? Que roche sea cuando te equivoques en el examen, ¿no? Acá equivócate acá y luego que te sustente. Qué bueno. Bien, ese es el texto dialéctico, el texto ejemplo. Ya sabemos que un texto dialéctico tiene pues 2 textos argumentativos. Igual debo antes observar las preguntas, interiorizar las preguntas. Por ejemplo, acá dice, el tema de discusión que enfrentan a los autores del texto A y el texto B es... ¿ah? Y así leo las preguntas. Una vez hecho eso, ahora sí ese texto dialéctico. ¿Sí? Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las rutinas de la vida cotidiana, que sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social. Antes de elaborar esas visiones, es menester disipar varios malentendidos generales en el planteamiento. Goffman suele ser visto como un observador original de la vida social. La sensibilidad para las sutilezas de lo que denominó conciencia privada, conciencia práctica y conciencia exclusiva, proviene más de una combinación de inteligencia y alección que de un análisis sistemático y análisis social. Aquí, por ejemplo, el autor también está expresando acerca del análisis que hace Goffman sobre la sociedad, pero no se dice un análisis sistemático, ni un análisis social, sino parece que el análisis que él hace sobre la sociedad es somera, es real, no hace a profundidad. Esto es muy engañoso y es una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. La palabra esta que está aquí resaltado, obviamente no tiene nada que ver con la talla, ¿no? Con el tamaño, sino tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Como él analiza de manera superficial, algunos autores no toman en serio la propuesta que él hace. Deseo decir por mi parte,
que los escritos de Goffman un carácter muy sistemático y esto le confiere su potencial intelectual. Un modo mucho más interesante de acercarse a las obras de Goffman es verlas empeñadas en trazar mapas de las interacciones de la presencia y ausencia en una interacción social. De ahí que sus obras importen ciertamente para unos y otros, aunque él haya optado por una postura de reserva frente a problemas de proceso de desarrollo institucional de largo plazo. Entonces, en ese primer texto se critica el análisis de la sociedad que hace Goffman porque es un análisis somero, un análisis social profundo. Entonces, eso no le permite pues que otros autores pues, lo tomen en cuenta. Es por eso que dice, no es reconocido como un teórico social de notable estatura. Texto B. La doctrina de Goffman es una dramaturgia social que no exalta las esencias subyacentes, sino las apariencias. Así en su teoría quedan destruidas las jerarquías culturales convencionales. ¿Sí? Lo que el texto 1 decía, ¿no? Lo que el texto trataba de salvaguardar a Goffman es que no bacán, ¿no? No es que Goffman esté mal, no es que todo esté mal, ¿no? Sino que él analiza la sociedad, pero de manera así fragmentada. Y aquí en cambio sí, automáticamente le dan con palo a Goffman. Es una dramaturgia social que no exalta las esencias subyacentes, sino las apariencias. Así en su teoría quedan descritas las jerarquías sociales, ¿no? Esto me lleva a pensar, por ejemplo, algo así como utopía, ¿no? O sea, Goffman transcribe lo que ve, ¿no? No analiza más allá. Así en su teoría quedan descritas las jerarquías culturales convencionales. Los psiquiatras son manipulados por los pacientes. La diferencia entre el cinismo y la sinceridad se hacen ambiguos. El escenario del teatro se erige como modelo de comprensión en la vida social, es decir, en la interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior, solo la copresencia de ambos. ¿Sabes qué? Esa partecita me lleva a pensar, pues, o a relacionarlo con una obra, ¿no? De Tomás Moro, Utopía, ¿no? Donde él asume que la sociedad es, obviamente todos somos iguales, todos colaboran con todos. Esta sociología, la copresencia, repara en lo episódico y contempla la vida como si lo tuviera lugar en el ámbito interpersonal ahistórico y no institucional. Una existencia fuera de la historia y la sociedad que adquiere vida solo en lo efímero, proyectando una imagen de la vida social carente de estructuras sociales firmes que se asemejan a un escenario en donde los hombres interpretan diversos papeles. Un drama social donde las estructuras sociales pasan a ser el escenario y la utilería que dan contextos a dichas actuaciones. En el mismo sentido, Goffman, lejos de concebir los roles sociales como un conjunto de funciones entre las, propone un enfoque en el cual la vida social es controlada sistemáticamente como material. Por lo tanto, pues, aquí, a diferencia del texto A, le dan con palo a Goffman. O sea, acá ya dicen que es demasiado superficial la teoría de la sociedad de Goffman. En el primer caso ya dice que, bueno, es que lo ha analizado así, ¿no? En cambio acá dice, no, es superficial, dando esas ideas sociales acá. El tema de discusión frente al texto y el texto es evidentemente si lo de Goffman vale o no vale, si es útil o no es útil. ¿Cuál sería tu respuesta? Muy amable, gracias, claro que sí. Ya tenemos una posible respuesta.
En ambos textos hoy habla de Goffman, ¿no? Pero ¿qué habla la teoría que él propone acerca de la sociedad? Bien, repasito, a ver tu super respuesta. Ahí está tu super respuesta. Ambos, obviamente, textos hablan pues de la teoría que él propone acerca de la sociedad, ¿no? Del análisis que él hace de la sociedad, ¿no? En el primer caso hablan parcialmente a favor, en cambio en el segundo caso ya no hablan a favor, ¿ya? La respuesta. En relación al expuesto en el texto B, y ahí sí, obviamente, no le dan opción a nada a Goffman. En relación a lo expuesto en el texto B, sobre la sociología de Goffman, es compatible. Bien, vamos con las respuestas. Excelente. A ver, vamos, ¿cómo nos va a repasar? Muy amable, gracias por esas 4 respuestas. En el texto B te decía, solo para recordar que evidentemente no le dan opción a Goffman, ¿no? Dice que es tan superficial que ya es de, pues, evidente lo que él plantea. ¿Sí o no? Descartado totalmente la hace, ¿no? Aportaría sesudamente, no hace un análisis profundo. Analiza a minutos las dicotomías, él generaliza, Marín. ¿Sí? Bien por esas respuestas. Te estoy diciendo hace rato, ¿no? Plantea un análisis superficial social, no toma en cuenta eso, es compatible. Critica justamente acremente esa forma de análisis que hace Goffman sobre la sociedad. De los argumentos expuestos en el texto A, la propuesta teórica de Goffman podemos concluir. Recuerda que en el texto A, de alguna manera está parcialmente Goffman, ¿no? Al margen de que su teoría no sea pues profunda, de todas maneras vale, ¿no? Porque lo que dice, pues se puede tomar de manera fragmental lo que él propone, ¿no? No obviamente como una base tal cual para la investigación, pero vale, ¿no? Fragmentos. Ya dije, sin querer te dije la respuesta. De los argumentos expuestos en el texto sobre la propuesta teórica de Goffman, podemos concluir, ¿sí o no? Te decía yo, en el primer texto el autor está parcialmente a favor de Goffman. No es tan ácido como el segundo texto. Además, en la última parte sugiere, ¿no?, que evidentemente no se debe tomar de esa manera, sino se debe tomar como una sociedad evidentemente pequeña.
Muy bien, hay una compañera que de verdad va 2 de 2. 1 de 2, muy bien. Tu respuesta, amigo. En el texto aborda el análisis de la sociedad Goffman, o sea, lo decía, ¿no? O sea, en el primer texto, en el texto justamente hace eso, ¿no? No es tan ácido en su análisis como el segundo texto, porque da opción a que se utilice, pero no como una base netamente pues, académica, pero sí como el principio, el inicio de algo. Eso es el texto, por pues la D. Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras y no el de la cotidianidad, posiblemente, obvio, ¿no? Sería visto como un superautor, sería visto pues como un pilar del análisis de la sociedad. Porque en el texto B tanto es así que en el texto B incluso para él no existen jerarquías, ¿no? Todo es uno solo, todo es uno solo. Y eso el autor eventualmente. Es más, yo lo comparaba con Utopía, ¿no? Utopía, obra de Tomás Moro. Bien, muy amable, gracias. Gracias, señorita Camila, gracias. Lozano, quien participa constantemente, se agradece bastante. Pregunta de extrapolación. Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras, por lo tanto, respetaría el concepto de clases sociales, ¿no? No lo tomaría un todo, como un todo, y no de la cotidianidad, entonces, o sea, posiblemente, sea, pues tendría pues, en texto que no tiene una estatura, entonces sería reconocido como un autor, obviamente, influyente. Pero como no hace eso, ahí nomás se queda. Bien la respuesta que acaban de mandar las compañeras. Realizaría estudios en torno a las jerarquías sociales. Sí, justo te expresa eso. La respuesta se vincula con el texto B. La B de realizaría un estudio en torno a las jerarquías sociales. Él no profundiza, ni todo lo lleva a un conglomerado nada más. Bien, hasta ahí el análisis del texto dialéctico. Bien, amigos. Ahora, en esa segunda parte vamos a analizar, como siempre, pues, nuestro texto mixto. Hablar del texto mixto una vez es hablar pues, de un texto que tiene doble estructura, ¿no? Una parte continua y una parte discontinua. Y aquí igual, ¿no? Debo analizar también las preguntas primero. ¿Cuál es la idea principal del texto? Me dicen, por ejemplo, aquí. En este caso, siempre acostumbré a analizar primero la parte discontinua. En este caso, dice empleos en miles. Se analizan, mira, las barras del cuadro estadístico me muestran, mira, desde el 2008. 2008 casi se llega a 10, mira, 9,481. 2009 también subió un poquito. 2010 bajó. 2011 subió. 2012 también subió. 2013 también subió. Siguió subiendo en el 2014. 2015 sobrepasó el 10. 16 bajó. 17 subió. 18 subió. Se supone que 19 subió y nadie pensaba que iba a haber pues el 2020 la COVID, ¿no?
entonces seguramente descendió por lo menos siquiera hasta 5, más bajo. Lo cierto es que en esa proyección se alucinaba hacia el 2028, ¿no? Y la cantidad de empleos que iba a haber, mira, siempre bueno describir tal cual se muestra en la gráfica. América Latina corteja el turismo, el país recuperado, bueno, de esa página. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Del turismo en América Latina. Automáticamente ese sería el tema. El turismo ¿Y qué cosa se habla centralmente? Constante, un poco variable del empleo, ¿no es cierto?, en el área turismo, en Latinoamérica. Eso se muestra en el gráfico. Con eso se vincula el tema central del texto. Entonces yo analizo las barritas y observo eso, ¿no? Los empleos en el turismo en América Latina. ¿No es cierto? Hay ascendencias como hay descendencias. En el 2016, 2010 hay descendencias. Hecho eso, ahora sí analizamos la parte. ¿Cuál es la idea principal? Pero antes yo leo la parte de continuación. En el 2016, toda América Latina y el Caribe recibieron por primera vez más de 100 millones de visitantes internacionales. Una cifra impulsada por el crecimiento de Cuba, que gracias al levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos, recibió el 16% más de pasajeros, según los datos de Amadeus Analytics. Aunque es prácticamente el doble que en el 2000, su parte del mercado turístico global sigue siendo la misma, alrededor de un 8%. En esta primera unidad informativa, compañero o compañera, nos está diciendo pues que los turistas en América Latina se ha incrementado, ¿no? Pero se ha incrementado también, dice, a causa, posiblemente, de que Norteamérica le quite la sanción a Cuba, ¿no? Y además, dice que en el 2016 recibieron 100 millones de visitantes. Y luego en la oración siguiente dice, aunque es prácticamente el doble que en el 2000. O sea, se deduce que en el 2000 viajaron solo 50 millones, porque dice prácticamente el doble que en el 2000. Su parte del mercado turístico global sigue siendo la misma, alrededor de un 8%. En ese tiempo, Asia Oriental y el Pacífico pasaron de 9,3 a casi 13 del total. Cuando se considera la riqueza cultural de América Latina y ese don de hospitalidad que tenemos, desde luego hay un potencial que no se aprovecha. Aquí hay una pequeña crítica, ¿no? Por ejemplo, el Perú solo explota Cusco, nada más. O sea, la gente que cree que solo hay Cusco, ¿no? Cuando acá tenemos culturas, pero no se promociona Cusco. Tenemos costa, sierra y selva, pero solo se habla de Cusco. Si el turista viene solo a reconocer Cusco, Lima, y no viene pues no a la selva, no viene al desierto, no viene a los nevados, no viene a otras culturas que aquí tenemos hasta por gusto. Tanto es así que mira, algunos turistas alucinan que Cusco es de Chile, porque los chilenos promocionan, ¿no? El tour turístico dice de Chile a Cusco o al Sacsayhuamán. Entonces el turista va a Chile y de Chile lo traslada de frente al Cusco, ¿no? Y entonces el turista pues alucina que el Cusco es de Chile, ¿no? Pero culpa de los chilenos, ¿no? De los peruanos. Nadie tiene la iniciativa de hacer ese tour, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces dice que aquí solo explotamos un aspecto, ¿no? No explotamos los otros aspectos. Aquí tú y yo sabemos que somos pero tan humanos aún, que si llega un turista, de verdad que tú le haces su croquis, le envías seguramente en su taxi, es más, le pagas el taxi, no tiene hoy soles, así de desprendidos somos. Si tú te vas
Europa, o aquí nomás Chile, te tratan pero de lo peor, ¿no? El europeo te dice, ¿qué tú me has visto cara de ir? Aquí a venir si no conoces el país. Así, acremente, dicen, pero acá no. Los humanos somos, muchos somos demasiado afables, muy amables, sino que lo diga aquí la realidad, ¿sí o no? A pesar de que pulula la delincuencia, seguimos teniendo excesos. Entonces, en pequeña oración, el autor pues critica, ¿no? Que solo nos limitamos a un aspecto, ¿no? A una partecita, y hemos dejado otros aspectos más. En cuando se considera la riqueza cultural de América Latina y el don de hospitalidad que tenemos, desde luego hay un potencial que no se aprovecha. Considera Gloria Guevara, consejera delegada de la patronal BTTC, WTTC. Esta última organización estima que la inversión en el sector turístico de la región ascenderá este año alrededor de 67 mil millones de dólares, con México llevándose el 18% de las. Para el 2028, esa cifra superará los 100 mil millones de dólares, un crecimiento de alrededor de 4,6 anual. La importancia del turismo, y ahí está la parte más importante de ese texto, la importancia del turismo para los gobiernos latinoamericanos recién su capacidad para generar empleo. Y ahí sale ya principal ese texto. O sea, ¿cuál sería, no? El turismo es importante para Latinoamérica porque genera empleos. Y ahora sí ves el cuadro, ¿no? El cuadro evidentemente refleja ese incremento constante de los empleos en el área turística. Según los datos de la WTTC, son 10,6 millones de empleos en el 2018, que serán 3,2 millones dentro de 10 años. Pero más que el potencial cuantitativo, afirman los expertos, se trata sobre todo de el potencial cualitativo. Profeta, la diferencia, cuantitativo es cantidad y cualitativo es calidad. La ventaja en nuestro sector, algo que no he visto en ninguna otra parte, es que permite la movilidad, indica Guevara. Uno empieza como recepcionista y puede llegar a ser gerente general. O sea, el concepto de movilidad no es obviamente estable. O sea, constantemente parece ser, no ingresas como algo, como empleado y terminas jefe. Y ya tengo entonces el tema, ya tengo el título, ya tengo el tema central, o sea, el tema central se vincula con el gráfico. Entonces ahora lo único que es entender cabalmente las preguntas. Vamos, Lucer, dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Te dije hace rato, estaba en el centro. Ese es un único texto centrado, la idea principal estaba en el centro. Y te lo dije yo. Habla, pibe, ¿cuál marcas como respuesta? Ah, no, tranquilo, pues. Bien, bien. ¿Quién eres? Perfecto, está bien, esa es una buena respuesta, claro que sí. Esto está más fácil que ella. Bien, ya tenemos la posibilidad. Muy bien, buena. La elección que han hecho es muy buena, claro que sí. Porque se está hablando del turismo, que es importante para Latinoamérica, porque genera una cantidad inmensa de empleos. Bien, la respuesta, muy bien. Oye, me salió un gallito. Disculpen. Que solamente dos, que hierre eso que no responde. Estamos dando esa respuesta, ya no sea malo. A esa altura no podemos. Gracias, muy amable, claro que sí. Muy amable, señorita y joven. ¿Sabe por qué, amiga, no podría ser mira la C? Porque es una proyección, no es una idea secundaria. Y lo importante acá es, y yo dije, ¿no? En las barras se muestra la cantidad de empleos
que se incrementó en Latinoamérica, ¿no? Y la proyección al 2028, ¿no? Entonces, lo que tú me marcas es una idea secundaria, ¿sí? La respuesta es esa. A pesar de no explotar aún todas sus potencialidades, para los gobiernos latinoamericanos el sector turismo es importante en la generación de empleo. Esa es la idea principal de ese texto. De él se está hablando. Y eso también refleja el cuadro, ¿no? No hay forma de no poder haberse dado cuenta acá. La respuesta es ella. Muy bien, se agradece. Y ahí está, emocionate hasta las lágrimas, claro que sí, no lo has hecho. Hasta ahora vas haciendo y todas correctas, lo cual me deja recontra súper satisfecho. Y entonces digo, no, es una mañana soleada. Bueno, en este caso es una tarde. No, bueno, no sé, porque acá en Cieneguilla está soleando. Sol todo el año. Pero acá el sol sale todos los días. ¿Eh? Las nubes son los que no le permiten pues penetrar los rayos solares. Segunda preguntita. Como lújanse acá. El término movilidad con uy, eso está más fácil que, no es cierto. Dice, puedes entrar como tal y puedes terminar como tal. O sea, no te quedas el mismo puesto, ¿no? Asciendes. Muy bien, ¿no? Está bien, claro que sí, la respuesta, obvio, ¿no? Si el mismo texto te está explicando que no entras como tal y luego puedes terminar como jefes. No te quedas nunca el mismo puesto. Lo que es movilidad. Muy bien, señorita, claro. Definitivamente Lozano está insoportable. ¿Eh? Está bien, Lozano, vale, vale. Excelente, compañero Kevin, muy bien, Kevin. Gracias, Surco, gracias, Lozano, gracias, Kevin, lo máximo. Así es, amigos. Ubica tu pregunta en el texto y marca tu respuesta. De hecho, que todo está bien. Hasta ahorita, mira, 3 de 3, profeta 3 de 3, claro que sí, ahorita 2 de 2. Así es, y esa es la respuesta. Entonces, el concepto de movilidad en el texto implica eso, ¿no? Dice que ingresas como empleado y puedes terminar como jefe, eso diciendo. Y entonces, ¿qué implica eso? Oportunidad de mejora laboral. Ahí está su respuesta, la de dado. A partir del gráfico resulta incompatible, a partir del gráfico. A ver, si traes a mente el gráfico, bueno, no puse los botones acá, disculpen. Voy a retroceder un ratito, disculpen. En este gráfico se muestra, mira, el análisis del 2008 y la proyección hacia el 2028. Pero en este análisis dice, ¿no? 2008 empezamos con casi llegando a 10. Nos mantuvimos en el 2009. Oye, en el 10 bajamos. En el 11 subimos. En el 12 subimos un poco más. En el 13 un poco más. Oye, eso parece tu rendimiento académico. En el 12 subimos más. 15 subimos más. Oiga, hubo un pequeño descenso en el 2016. Nuevamente empezó a ascender en 2017. 2018 mucho más. Y así seguramente se iba incrementando, ¿no? Obviamente nadie pensaba que iba a venir pues el SARS-CoV-2, ¿no? Lo cierto es que iba a seguir en ascenso la cantidad de empleos en el área turística. Ahora sí, decime vos, ¿cuál sería la respuesta entonces de esa pregunta? A partir del gráfico resulta incompatible. Recuerda que lo incompatible, señor, señorita, es aquella proposición que niega lo que está afirmando el texto o en todo caso se aparte totalmente. Bien, muy amable, gracias por esa respuesta, doctor.
Así es, pues muy bien, Kevin. Grande, Kevin. Obvio, ¿no? Esa proposición que vas a marcar es falsa, como tú observarás, está negando las barras ahí mostradas en el texto. Está negando. Bien. Oiga, pero alguien me va a hacer hablar como Magali Medina. ¿What? ¿Recontra what? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Para qué te traje? Pibe. ¿Qué decís, pibe? ¿El número de empleos proyectados para el 2020 supera los registrados en el 2008? Sí. ¿No ves que está en ascenso? De hecho, que va a duplicarlo. Entonces no me pudiste marcar. Me fallaste ahí. La no respuesta fue doctor. Es compatible, recontra compatible. ¿Bien? ¿Te dis cuenta, doctor? ¿Sí o no? Dime si no. Amiga, la A es compatible, no es incompatible, doctora. El número de empleos proyectados para el 2008 superar los registrados. Claro, claro que sí. Ah, ya, bueno. Ah, no, es otra cosa, muy bien. Se acepta. Bien, entonces, la A es compatible. La A es compatible, obvio. Va a superar. El número de empleos generados en el 2008 superará al número de empleos del 2007. Obvio, total, yo soy fan, claro que sí. De hecho, que va a superar grandemente. Compatible también. Compatible. Compatible también. ¿Sí o no? Ahora sí, muy bien. Vale, ya te veo el lío, Alex. ¿Otra vez? Muy bien, vale, Alex. A partir del 2008 se evidencia un desarrollo constante en el número de empleos generado por el turismo. Falsa, como tú observarás, y voy a tener que regresar al cuadro nuevamente. Voy a tener que regresar al cuadro. Ay, mira, no es constante, doctora. Mira, hay bajas, hay subidas, hay bajas, hay subidas. No es constante. ¿Sí o no? Por lo tanto, tú no puedes marcar como constante la respuesta. Ahí, ¿qué tienes? ¿Todo bien por casa, amiguita, amiguito? Profe, no me grite, profe, me asusto. Bueno, ya no voy a gritar. Ya. Demonios. ¿No es cierto? Entonces la respuesta puede ser la C. Profeta, ¿y la D por qué no? Porque es compatible. Para el 2028, el número de empleos generados lamentablemente no llegará a lo, así es, va a ser menos de 14, dice el texto, lo dice literal. ¿Bien? La respuesta era la C de casita. Bien, esa es. Bien, la respuesta era ella. Pregunta 4. La 4, a ver, vamos. Se infiere. Bueno, esto yo te había, en la lectura del texto y contenido te lo dije. Se infiere que el número de visitantes internacionales a América en el año 2000 bien, había hecho eso. Ya, muy bien, doctor, claro que sí. Y para los que no vieran esa parte, mira, es al inicio, ¿no? Es al inicio, ¿no? Aquí sale. En el 2016, toda América Latina y el Caribe recibieron por primera vez más de 100 millones de visitantes internacionales, una cifra impulsada por el crecimiento de Cuba, que gracias al levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos, recibió el 16% más de pasajeros, según los datos de Amadeus Analytics, aunque es prácticamente el doble que en el 2000. Ah, entonces acá va la respuesta. Esa respuesta 4 se vincula con esa parte del texto.
Si en el 2000 dice que es prácticamente el doble, entonces acá se deduce que era menos de 100.000. La respuesta yo creo que es tal cual usted me dijo, varón. Un caballero me dio la respuesta ya hace ratito. Ahora decime vos, ¿cuál es la respuesta? Se infiere que el número de visitantes internacionales a Latinoamérica en el año 2000 así es, muy bien, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Definitivamente Kevin y Lozano están insoportables. Muy bien, vale. La respuesta es eso. Si en el eran 100 millones, entonces 2050 millones. ¿Sí o no? En el año 2016 eran 100 millones. En el año 2000 se deduce que 50 millones. Es más, la B de bebé una vez más. La super pregunta de extrapolación. América Latina. Pues es un regalito por el Día de los Enamorados, que pasó hace una semana. Si América Latina aprovechara todo el potencial que tiene el sector turismo, probablemente, de hecho que tendría mucha más cantidad de empleos. Habría empleos hasta por gusto, pero solo explota una partecita, en el caso de Perú solamente Cusco. Cusco y por ahí la playa que está en el norte. Después, nada más, nada más. Así es, muy bien, claro que sí. Si América Latina aprovechara todo. La respuesta, su parte del mercado turístico global se incrementaría, obvio, ¿no? De hecho, va a crecer mucho más la cantidad de empleos, claro que sí. Compañero Ángelo, Kevin, Lozano. De hecho, Kevin, iba a ser así. Se va a incrementar, ¿no? Porque si solamente con uno hay buena cantidad de empleos, si incrementamos eso, de hecho que se va a incrementar. La respuesta sería la B de bebé, obviamente. La B de bebé. Ahí está tu super respuesta. Hasta aquí mira esta práctica teórico, práctico. Si hubiera alguna pregunta, encantadísimo. ¿Bien? Ahora obviamente viene el análisis de tu separata, de la separata. Bien, compañeros. Algo que deba precisar, vamos, dímelo. ¿Todo bien hasta ahí? Profesor, no entendí esa partecita, vuelvo a explicar. No sé, dilo, sin roche, no hay problema. ¿Todo bien ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dice Lozano? ¿Todo bien o no? ¿Qué dice Kevin? ¿Todo bien? tampoco tome literal, pues, amigo. Tampoco. Muy bien. Lo máximo, Kevin. Muy bien. No, pues, muchas gracias por su atención. Aplauda y no aplauda y nada pregunta. No, pues tampoco se cuiva por eso. Normal, haga sus preguntas. También. Excelente. Bien, vamos entonces con la segunda parte. Vamos con la segunda parte, compañeros. Bien, vamos a analizar su separata, que está simpática también, por cierto. ¿Bien? Pero antes, algo chiquitito, hermano. Al compañera que propuso esta separata, le dije, ¿sabe qué, señor o señorita? Póngame preguntas de coherencia y cohesión, y me pusieron textos, lo cual es chévere, ¿no? Pero recuerda, señor y señorita, la coherencia y la cohesión
Son dos propiedades fundamentales que presenta todo texto escrito. Todo texto tiene coherencia y alguna vez ya dije, la coherencia tiene que ver con la parte semántica del texto, es decir, tiene que ver con las unidades informativas que presenta el texto. Todas las unidades informativas hablan del mismo tema. Esas unidades informativas tienen un orden secuencial, lógico secuencial. ¿Sí? Todas las unidades informativas, mira, tienen un orden lógico secuencial, hablan del mismo tema y están obviamente restringidos por un campo. O sea, yo no debo salir de ese campo tal cual. Y la cohesión tiene que ver con los tipos de enlace, los tipos de conectores que voy a usar para juntar las ideas que plantea la coherencia. Ambos, obviamente, son propiedades fundamentales de un texto. Y nunca tuviese, y te lo dice el profeta, que es recontra académico, y a mí me vacila eso. Hay dos coherencias. Hay una coherencia global, donde se ha incluido la idea principal, el tema, e idea principal, ideas secundarias, el tema y el tema central. Y además está, obviamente, la coherencia local. ¿Y qué cosa es la coherencia local? Obviamente, los referentes sexuales. Y la cohesión, obviamente, van a estar los tipos de enlace. Los tipos de enlace. Los tipos de enlace. Ya sabemos qué cosa es el texto dialéctico. Entonces, ya recordaste qué cosa es la cohesión. Bien, ahora sí, vamos a leer el primer textito. Vamos. A ver, una lecturita, a ver, una lecturita.
A ver, hecho esa lectura, permítame ahora el análisis. Obviamente habla de la ciencia y la tecnología, obvio, ¿no es cierto? Habla de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto tanta belleza. Obviamente esa ciencia y tecnología muchas veces encausan correctamente la vida y muchas veces encausan de manera inadecuada la vida del hombre. Pero tú y yo, así es, muy bien, de la ciencia y tecnología no te olvides. Pero muchas veces, la ciencia, mira, recontra democrática. La ciencia está al servicio de la humanidad. La ciencia es en beneficio del ser humano. Pero muchas veces, como la ciencia no discrimina, algunas personas lo utilizan y utilizan mal la ciencia. Y justo empieza el texto mencionando eso. Sé que la ciencia y la tecnología no son simples cornucopias. Recuerda que la cornucopia que simboliza la abundancia, no solo en nuestro caso en metales, sino es de abundancia de alimentos en general, que vienen dones al mundo, obviamente causan beneficios. Los científicos no solo concibieron las armas nucleares, también agarraron a los líderes políticos por las solapas, para que entendieran que es una nación, para que entendieran que es una nación, cualquiera que fuera, tenía que ser la primera en tenerlas. Luego fabricaron más de 70,000. Durante la Guerra Fría, los científicos de Estados Unidos, la Unión Soviética, China y otras naciones estaban dispuestos a exponer a sus compatriotas a la radiación con el fin de prepararse para la guerra nuclear. Algo parecido alguna vez ya hemos leído nosotros ya. Los médicos Tuskegee, Alabama, engañaron a un grupo de veteranos que querían recibir tratamiento médico para la sífilis cuando en realidad servían de grupo sin tratamiento. Son conocidas las atrocidades perpetradas por los médicos nazis. Así es. Nuestra tecnología ha producido la talidomida, del CFC, el agente naranja, el gas nervioso, la contaminación del aire y el agua, la extinción de especies y industrias tan poderosas que pueden arruinar el clima del planeta. Aproximadamente la mitad de los científicos de la Tierra trabajan al menos a tiempo parcial para los militares. Aún todavía se ve a algunos científicos como personas independientes que critican con valentía los males de la sociedad y advierten con antelación de las potenciales catástrofes tecnológicas. También se considera que muchos de ellos son oportunistas, acomodaticios y complacientes originadores de beneficios corporativos y armas de destrucción masiva, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, los peligros tecnológicos que plantea la ciencia, su desafío implícito al saber traicionar y la libertad que se percibe en ella son razones para que alguna gente desconfíe de la ciencia y la evite, obvio, ¿no? Pero no nos podemos limitar a concluir que la ciencia pone demasiado poder en manos de tecnólogos moralmente débiles o políticos corruptos enloquecidos del poder y decir en consecuencia prescindir de ella. Los avances en medicina y agricultura han salvado muchas más vidas que las que han pervivido en todas las guerras de la historia. Los avances en transportes, comunicación, ahí sí me dan de los beneficios, como decía la compañera, habla de los beneficios, evidentemente los pros y los contras de la tecnología, de la ciencia. Aquí hablamos netamente pues de los beneficios. Los avances en el transporte, comunicación y espectáculo han transformado y unificado el mundo. En las encuestas de opinión, la ciencia queda clasificada siempre entre las ocupaciones más admiradas y fiables a pesar de los recelos. La espada de la ciencia es el doble filo. Ese doble filo
obviamente implica, ¿no? Puede ser usado en bien, en favor del bien o el mal. Su temible poder nos impone a todos, incluidos los políticos, pero desde luego, especialmente a los políticos, atención a las consecuencias a largo plazo de la tecnología, una perspectiva global, transgeneracional, un incentivo para evitar las llamadas fáciles al nacionalismo. Esa última parte es importante también para una respuesta. Bien, bien, así es, muy bien. Así es, señorita, así es, joven. La respuesta me la han dicho ya. Decía que esa última parte es importante para otra respuesta más. Cuando dice acá, ¿no? Un incentivo para evitar las llamadas fáciles al nacionalismo y chauvinismo. ¿Qué me quiere decir esa parte? Me está diciendo, si no hubiera ciencia, obviamente los gobernantes aprovecharían de eso y solo se abocar de su patria y nada más de ella. Y no existiría, obviamente, la globalización ni los beneficios pues, que nos proporcionaría la ciencia. Muy bien. La respuesta es aquella que acaban de expresar. En última instancia, la intención fundamental del autor es llamar la atención sobre ponemos de amarillito y así es, como se lo acaba de expresar. La responsabilidad y manejo de la ciencia y la tecnología. Muy bien. Chévere, excelente, claro que sí. Segunda pregunta. Pregunta, agarrar de las solapas con nota. Agarrar las solapas. Pregunta, sentido textual. Sentido contextual. Agarrar de las solapas. ¿Sí o no? Y le dice, puedes servirte, puedes usar esto. La respuesta, pues, es demanda. La demanda. Resulta incompatible. 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 La que niega que el texto. Incompatible. Oiga, te preguntan por incompatible. Incompatible. No te preguntan por lo compatible. Lo incompatible. Lo incompatible es aquella proposición que niega lo que dice el texto. Alguna afirmación que el texto. Y en el texto, como bien dijo y lo repetió, como dijo la señorita Lozano, lo sintetizó bien el texto, los pros y los contras de la tecnología, obviamente. Entonces acá no puedes hablar solamente sobre los contras o los pros, tienes que hablar de ambos. Sin embargo, acá niega eso. Así definitivamente Lozano está insoportable. Muy bien. Vale, compañero, así es la respuesta. ¿Verdad? Siempre son ventajosos por la así es, siempre no siempre. Y es lo que te decía, ¿no? Es el doble filo. Obviamente, si es doble filo, tiene pues a favor y en contra. Pero eso implica, eso ya nos ayuda bastante. Eso implica que bien, claro que sí. Muy bien, claro que sí, doctor, claro que sí. Excelente.
Muy bien. Ahora bien, dice, ¿sí o no? La respuesta era el doble filo de beneficios. Dice, si un político insistiera en prohibir la enseñanza de la ciencia en los colegios, obviamente no nos va a permitir desarrollarnos. Va a pensar que el mundo es estático y todo solamente gira en torno al lugar donde estamos. Dice, si un político insistiera en prohibir la enseñanza de la ciencia en los colegios, entonces no conociéramos nada, nada del avance del mundo. Nos limitaríamos solo a nuestro entorno, a nuestra nación. En la última parte de ese texto estaba justamente, yo te decía, toma la atención a esta partecita, y acá te advierte eso, en esta última oración. Voy a leer desde esta penúltima oración. Su temible poder nos impone a todos, incluidos los políticos, pero desde luego especialmente a los científicos, una nueva responsabilidad. Más atención a las consecuencias a largo plazo de la tecnología. Una perspectiva global y transgeneracional y un incentivo para evitar, ahí también la respuesta, ahí está la respuesta, siempre. Por eso es importante que tú veas las preguntas, para ubicarlas en el texto, si no, no tiene sentido. Si no, el profesor. Y ahí viene la respuesta. Para evitar las llamadas fáciles al nacionalismo, chauvinismo. ¿Qué cosa es eso? Chauvinismo es un nacionalista extremo. Si no hay ciencia, obviamente te vas a limitar solo a esto. Entonces, si no permite el desarrollo de la ciencia en los colegios, entonces no se permite el avance. Entonces se aboca netamente a amar y a apreciar solamente lo nuestro, pero sin tecnología. El costo de los errores empieza a ser demasiado alto, obvio. Y en su momento, cuando te quieras ir a algún lugar, no sabías que existía el Internet, por ejemplo. Ya fuiste, quedaste atrás. Entonces, ahí está la respuesta a él. Ahora, dime tú, ¿cuál es la respuesta? Ya, sin bromear, a ver, sin bromear. Si un político insistiera en prohibir la enseñanza de la tecnología en los colegios, entonces, no sé, por la pude leer la última parte del texto. O sea que por las puras, la pura leí la última parte del texto. Habla, Ciro. Oh, 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 oh. Vamos a llamar a... Así es, pues, doctor. Es que si un político no quiere, claro, pues, es que si un político dice acá y te lo he repetido y repasito, ¿por qué eres así? ¿Por qué te gusta así me vale como Magali Mena? ¿What? Bien clarito dice eso. Dice, pero desde luego, especialmente a los científicos, una nueva responsabilidad, más atención a las consecuencias a largo plazo de la tecnología. Una perspectiva global y transgeneracional y un incentivo para evitar, gracias a la tecnología, a la ciencia, es que no nos podemos quedar acá, ¿no? Y un incentivo para evitar las llamadas fáciles al nacionalismo, chauvinismo. ¿Sí o no? Si no habría tecnología, sería así, ¿no?
Así es, claro, pues. Iba diciendo, ¿para qué te traje? Sigamos, muy bien, tanto recién, pero vale. Aquí está la respuesta, ¿ven? La respuesta acá, ¿no? Porque tecnología, evidentemente, cualquier sujeto que sea nuestro presidente, no va a hacer creer que no hay avance en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, solamente vamos a apreciar lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro no es suficiente en la actualidad, pues. Precisamos de otros más, ¿no? Precisamos la tecnología, ¿no? La tecnología es universal, ¿sí? Gracias, profesor. Vamos, yo también, gracias. Chévere. Entonces la respuesta estaba ahí. La respuesta era la D de Dadito. La D de Dadito. Así es. Bien. Prosigamos. Pero para no perder visión con lo que hicimos, a ver, vamos a analizar este último texto, ¿no? Para que no pierda visión con lo que hicimos, ¿no? ¿Te parece? A ver, el texto 2A, 2B, mira, 2A, 2B. 2A, 2B.
Bien, a ver, vamos a analizar. Así es, muy bien, señorita, claro que sí, pero no es una, pero es una justificación, pero, y tiene sentido lógico, ¿ah? Pero no es que sea racista, ¿no? Obviamente, pues, el hecho que tú busques algo en particular y se presente otro que tal vez podría hacerlo, pero tú quieres reflejar tal cual es la realidad, obvio tienes que apelar a él, ¿no? Ahora, obviamente, si es un tipo de racismo, sí, claro que sí. Es como si fueses a una panadería, no, y dices, ¿sabes qué? Quiero pan chabata, pero acá no vendemos pan chabata, solamente vendo francés. Obviamente es un tipo de racismo, ¿no? Pero ¿por qué vas a vender solamente francés y también se come chabata acá? No, pues sí, pues, pero es así, pues acá la gente come. Entonces, obviamente uno se siente discriminado, ¿no? Sino que en el primer texto apela más al concepto de raza, ¿no? Al concepto de piel. Entonces, de ahí que el autor toma postura de esa, ¿no? Dice, el rechazo al racismo, ah, sí, es claro que sí, normal, tranquila. Entonces, el hecho que tú comas eso, ¿no es cierto? Y el resto no quiere comer, te discriminan. Pero en el texto se discuten de ese tipo, de otro tipo de racismo. El rechazo al racismo está actualmente muy extendido. Describir una política, una ley, una tendencia o una nación como racista es equivalente a condenarla, claro que sí. Quienes creemos que la discriminación racial es mala, lo hacemos porque consideramos que no se debe elegir la raza como razón para tratar a una persona de modo diferente a otras, porque la raza es irrelevante para el hecho de que una persona pueda obtener un empleo, votar, recibir una educación superior o cualquier beneficio, carga de este tipo. Se dice que la irrelevancia de la raza se convierte en arbitrario. Bien, o sea, hay gente que encasilla el concepto racismo solo al concepto piel, ¿no? Pero hay otro tipo de racismo. Y en ese caso, pues tal vez sí tenga sentido el concepto de racismo. Pero si lo encasillan, tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, lo que hace rato te decía, ¿no? El pan, evidentemente, si yo, a mí me encanta el pan francés, pero a la gente le encanta el pan chaval, yo voy a la panera y dice que no hay pan, es que obviamente me siento discriminado, ¿no? Pero hermano, pues acá de 10, de 100 es uno solo, y no es así. Obviamente es una forma de racismo. Sino que la gente tergiversa eso. Entonces ahí ya no tiene mucho sentido. Por eso se dice que la irrelevancia de la raza convierte en arbitrario. Reservas todas estas cosas para la gente de una determinada raza mientras se la niega a las de otra. Así, por ejemplo, cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto vacante han de ser desiguales en sus capacidades para desempeñar. Claro, ¿no? Una cosa, profe me dice, yo podría desarrollar correctamente tal o cual cosa, bacán, pero ¿por qué no lo haces? Porque no tienes título. ¿Pero te sientes discriminado? Sí, profe, de verdad me siento discriminado. Pero hermano, pero no tienes título, pues, ¿qué se puede hacer? Yo sé que eres muy capaz, pero ¿por qué no me permites? No tienes título, no te están discriminando. Pero eso no es discriminar, ¿no? Eso no es ser racista, ¿no? Sino que el concepto de racismo lo hemos encasillado solamente al concepto piel, ¿no? O en nuestro caso peruano, que el peruano es recontra racista en muchos casos, le hemos, o sea, que el cholo es racista. Decir cholo alguien es racista, ¿no? Cuando todos somos cholos. El que no tiene dinga tiene de mandinga. ¿Profe qué? De dinga de manera. Somos una mezcla, una conglomeración, ¿no? Una mezcolanza de razas. Sino que acá cuando se encasilla un aspecto nomás, ya pues tiene una tendencia totalmente rara, ¿no? Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica relevante. De aquí que, oye, esa cosita, no sé de dónde sale esa cosita, disculpe, ¿eh? Porque no sé, sale una manchita y desaparece, aparece. Please move this window. De aquí que utilizar la raza como base para una discriminación es sencillamente aislar de modo arbitrario un factor irrelevante, que no tiene más fundamento que un sesgo prejuicio sobre lo que son de diferente raza. Así es. Así como la construcción del concepto de género.
Y el textito 2, a ver, el textito. Entonces, como vemos, los textos hablan pues de el concepto de raza. Un director de cine está rodando una película sobre la vida de los negros que habitan en el Harlem de Nueva York. El director busca actores negros. Un actor blanco se presenta, pero el director se niega a admitirlo a una audición diciendo que la película trata sobre negros, y que no hay ningún papel para blancos. El actor replica que el ejemplo que yo hacía, ¿no? El del alumno profesor, ¿no? El alumno puede ser muy bueno y puede enseñar posiblemente, pero no tiene título, que no sé, no es que sea malo, ¿no? Puede ser muy bueno, pero no tiene título. Y en el colegio aceptan solamente con título. Entonces, le dice aquí, cuando tengas título, te vienes acá y bacán. Entonces, algo así ocurre, ¿no? El actor replica dice, con una peluca apropiada y un buen maquillaje, puede parecer un negro. Además, que puede imitar perfectamente las maneras, los gestos y el habla de los negros. No, el director niega a considerarlo adecuado para el papel, porque para la concepción de la película que él tiene, es esencial que la experiencia de negro sea auténticamente retratada. Obvio, ¿no? Y si un día, obviamente, vamos a suponer que contratan a ese actor blanco y algún día la comunidad negra se entera que era blanco, obviamente, pues va a ser, obviamente, criticado a aquel director, ¿no? Habiendo tantos actores negros, ¿por qué pudiese haber pues, un blanco, ¿no? O sea, nos discriminas, ¿no es cierto? Un actor blanco, pero no puede decirse que discrimine de modo arbitrario. En este caso, obviamente es justificado en este caso, su no aceptación. ¿Sí? Su discriminación es legítima para sus fines y además su objetivo es perfectamente legítimo. Así pues, la objeción contra la discriminación racial no puede ser planteada en este caso. ¿Bien? En el primer caso sí, ¿no? Pero cuánto se tergiversa cuando encasean solamente al concepto de piel, ¿no? O al concepto de, qué sé yo, de adquisición posiblemente. Entonces, en ambos sexos se habla sobre el concepto de racismo. Un caso justificado y en algún caso es injustificado. ¿Bien? Vamos con la primera pregunta. Dice, el texto, el tema, te pregunta el tema. Ya, pues está papadita el tema. ¿Bien? Así es, claro que sí, ese era el tema. Ese era el tema, claro, excelente. Los alcances y los límites de la discriminación racial, ese era el tema. En el texto B, tanto en el texto A como en el texto B, la palabra arbitrario connota. Connota. Bien, connota. No, sin dudar, obviamente, eso es, ¿no? Una vez no tiene sentido apelar al concepto de racismo cuando es justificado. En el segundo caso es justificado, en el segundo texto dice, ¿no? Yo quiero reflejar tal cual, ¿no? Entonces necesito actores negros, ¿no? El blanco, puede ser bueno, lo que sea, pero yo necesito actores negros porque trate negro, no trate de blancos maquillados. Sino, correcto, la respuesta es esa. Injustificación. ¿Qué pasó acá? Pregunta 3. Marque el enunciado incompatible con el texto A, incompatible con el texto A. Gracias, gracias. Incompatible. Aquella que niega lo que afirma el texto. Eso es falso, eso. En algunos casos sí es correcto.
La pregunta se basa solo, mira, en el texto 1, dice. Marca el enunciado incompatible con el texto A. ¿Tenemos derecho a votar sin importar nuestra raza? Compatible. ¿Existe una condena unánime a todo tipo de racismo? En la última parte del texto A, se dice que la irrelevancia y la raza se convierte en arbitrario. Reservar todas estas cosas para la gente de una determinada raza, mientras se la niega a las otras. Así, por ejemplo, cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto vacante han de ser desiguales en sus capacidades para desempeñar los deberes en el puesto que exige, y tal vez la medida del beneficio que el puesto pueda reportar a un aspirante a otro. Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica relevante. De aquí que utilizar la raza como base para una discriminación es sencillamente aislar del modo arbitrario un factor irrelevante que no tiene más fundamento que un sesgo o prejuicio que son diferentes a la raza. Y esa es tu respuesta a la pregunta 3. Marque la enunciado incompatible. ¿Tenemos derecho a votar sin importar la raza? ¿Existe una condena unánime a todo tipo de raza? No. Ella, por ejemplo, no está condenando. Ella está justificando. Pero la C, discriminar a partir de la raza, ¿es un acto arbitrario? Sí, eso dice el texto, literal. Se infiere el texto B, se infiere el texto B, del texto B. Muy bien, claro que sí, claro. Excelente respuesta. Se avala una forma de discriminación racial. Muy bien. Y el último supieron, porque un gol más va a haber, obviamente. Si el director de cine discriminara de modo arbitrario, entonces, obvio no la gente, pues, si fuese un actor negro y él lo discriminara, es otra cosa, ¿sí? No, no, no. O sea, mira, si él, mira, dice, si el director del cine discriminara de modo arbitrario, entonces, ahí sí, bueno, ¿sabe qué? Sería reprochable su conducta, porque está discriminando a una persona que también, ¿no? Él quiere reflejar tal cual. Bien, compañeritos, hasta ahí nuestra clase de día. Cuídate bastante. Muy amable por tu super participación.